Yo espero que se rompa, ojalá, con ese bipartidismo conservadurista que tenemos acá en Paraguay. Creo que la gente espera que haya un cambio verdadero. Más políticas públicas, más proyectos para los jóvenes. No solo para los jóvenes, también para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para toda la población. Llevar esa cultura centralizada a los barrios, llevar atención por lo menos lo más básico en cuanto a salud a los barrios. Espacio para recrearse, los jóvenes vemos que hay mucha necesidad en ese ámbito, que los jóvenes no tienen lugares de esparcimiento. El transporte público, que es así algo de lo más vital en Asunción, que está totalmente degradado y desastroso. Nosotros queremos asistencia, los campesinos necesitamos asistencia técnica, cómo mejorar nuestra producción. La salud mental, yo creo que es algo que constantemente se deja de lado. Crear espacios recreativos, como lo que serían plazas, teatros. Podríamos crear muchísimos espacios. Por ejemplo, contenedores de basura en nuestro barrio no hay. Y no solo eso, sino que dicen medio ambiente, ¿verdad? ¿Y a dónde nosotros la gente vamos a tirar nuestras basuras si no nos traen las cosas que necesitamos? Inclusive política de empleo en el sentido, una oficina de empleo que más que solamente ayudarle a la gente a buscar trabajo, se encarga un poco de construir esa articulación de las políticas municipales para que generen ese empleo para la gente y que ese empleo sea un empleo digno. Oportunidad para trabajar, oportunidad para estudiar, porque sueños tenemos todos, tenemos miles de sueños que queremos cumplir. Y no hay oportunidades, no tenemos una oportunidad donde podamos cumplir esos sueños que tantos anhelamos. Que este es el tiempo, que en nuestras manos está el poder elegir y elegir bien. Yo creo que con el voto es lo que uno va a hacer el cambio. No, yo no quiero saber nada de política, yo no sé qué, estoy bien, no necesito nada, te dicen otra vez, pero si vos te pones a pensar realmente cómo nos están explotando y cómo sí deberíamos exigir cosas, ahí sí te das cuenta, sí tenemos que meternos en política. Y yo creo que sí se puede, o sea, desde la política, desde el Estado, interesándose, discutiendo. Para que un campesino pueda mejorar o vender a un buen precio sus productos, para que un niño pueda recibir la merienda escolar, para que un joven pueda pisar una universidad, a fin de cuentas depende de una decisión política. Pero para que haya esa decisión política es muy importante la organización social para pujar que se dé esa decisión. Lo que tenemos es nuestra fuerza colectiva, finalmente. No tenemos dinero para combatir a las grandes fortunas que hacen que llevemos vidas precarizadas. Entonces, lo que tenemos es que somos muchos, ¿verdad?